La siguiente actividad se realiza sin ningún tipo de lucro, sin publicidad y o patrocinio. El uso de las obras que son reproducidas es única y exclusivamente con fines críticos, educativos y culturales, de conformidad con los artículos 148, fracción 3 y 151 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Los derechos de autor y derechos conexos corresponden a los titulares reconocidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Como en un buen guiso, Bellezas en mi entendimiento ofrece en perfecto concierto el amplio abanico de saberes, sabores, pensares y decires de la oferta educativa de la Dirección General de Educación Continua de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Provecho. ¿Qué tal, queridas amigas, queridos amigos? Soy Roberto Ruiz Guadalajara y es para mí un inmenso placer darles la bienvenida a esta segunda emisión de nuestro programa Bellezas en mi entendimiento, programa de la Dirección de Educación Continua de la Universidad del Claustro de Sor Juana y que se transmite desde las instalaciones de Radio C. En la producción tenemos al maestro Santiago Fernández y en esta ocasión en los controles técnicos tenemos ni más ni menos que al gran Avi Aguilar Pomposo. Y efectivamente, sí, escuchó usted bien, habemus nomine, es decir, tenemos nombre. Fíjese que hubo humo blanco después de revisar los 1.650.763.73 mensajes de WhatsApp que nos hicieron favor de enviarnos nuestros radioescuchas y después de habernos encerrado en estricto cónclave la maestra Terea Trián, todo el equipo de Educación Continua y un servidor, tomamos la decisión de escoger el nombre de Bellezas en mi entendimiento, que como usted sabe, si sus padres no pagaron su educación con tepalcates, es parte de ese bellísimo soneto de Sor Juana, que comienza diciendo: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial y muy interesante, que es el de la historia de la gastronomía en nuestra ciudad, en la Ciudad de México. Y usted entonces estará preguntando, ¿y qué tiene que ver con eso la Sinfonía India de Carlos Chávez, que nos sirvió de cortinilla de entrada para esta primera sección? Bueno, déjeme explicarle, y para hacerlo quisiera echar mano de una imagen relacionada con que cuando Octavio Paz escribe: como el coral sus ramas en el agua, extiendo mis sentidos en la hora viva, pues está apelando, como sabemos, a un símil para hacer explícito el sentido de lo que desea expresar. Pues usted sabe muy bien que la función de un símil es poner en juego, mediante la comparación, dos ideas con la intención de realzar una al poner de manifiesto lo que hay en común entre las dos. Pues entonces, si echáramos mano de este recurso para intentar hacer comprensible el sentido de la Sinfonía India de Carlos Chávez, podríamos compararla con el mural de Jorge González Camarena, La fusión de dos culturas, que usted seguramente conoce, y en el cual el artista representó a un guerrero águila que es atravesado por la espada de un soldado español, en el momento justo en el que éste es herido de muerte por la lanza de aquel, en un abrazo en el que ambos dejan de ser opuestos irreconciliables para transformarse a través de la muerte en una nueva forma viva.
De la misma manera, la Sinfonía India de Carlos Chávez, considerada una de las obras más representativas del nacionalismo indigenista mexicano, y que fuera compuesta entre 1935 y 1936, es el escenario en el que el sonido de instrumentos autóctonos como el tlapanhuehuetl, el teponaztle, los tenábaris, las sonajas de barro y las sonajas yaquis, entre otros, se funden en un abrazo sonoro con los instrumentos de la orquesta moderna, que como usted sabe, pues son de herencia europea, para formar intrincadas texturas en las que los ritmos desarrollan diseños a partir de la repetición de patrones simples pero de una poderosa expresividad, y en el que melodías de ascendencia autóctona, yaqui, huichol y seri, adquieren una nueva dimensión al ser revestidas con un ropaje armónico propio de la tradición musical europea, creando una coherente fusión de tradición europea y herencia indígena. Pues bien, en este juego de símiles podríamos comparar la evolución de la música y la gastronomía en nuestro país como resultado no solo de la herencia indígena, sino del mestizaje resultante de la influencia europea. Y pues para hablarnos de ello tenemos una invitada de lujo, ni más ni menos que a la maestra Patricia López Gutiérrez, quien es maestra en Historia por la UNAM. Para que vean nada más de qué lado más la iguana, cuenta con 5 diplomados, el último de ellos en cine mexicano, que fue reconocida en marzo del 2019 como una de las 50 mujeres que definieron el rumbo de la gastronomía en la segunda década de nuestro siglo. Desde el 2008 es catedrática en la Universidad del Claustro de Sor Juana, ha formado parte del equipo docente del Colegio de las Vizcaínas, de la red de colegios de Legionarios de Cristo en Iberoamérica y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nada más para que vea usted, ha realizado investigación histórica para el Museo del Louvre, para el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, el Taller Clio y para personas particulares. Los resultados de sus investigaciones han sido presentados en eventos académicos, publicados en diversos medios y difundidos en programas de radio y televisión. Ha obtenido diversos premios y reconocimientos por su labor docente y de investigación. Maestra Patricia, bienvenida y gracias por aceptar la invitación para charlar en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes, por supuesto, por la invitación. Es un gusto enorme estar en esta cabina y también en la universidad para hablar de algo que me apasiona tanto como es la historia y en específico la historia de la alimentación. Excelente, maestra. Y para abrir boca, como se diría, ¿no? Sí. Muy ad hoc, quisiera plantearle una pregunta, pero quisiera que esa pregunta nos la contestara cuando regresemos de nuestro intermedio musical. La pregunta ¿es el pozole un platillo de origen prehispánico? Mientras cocina la respuesta a fuego lento, nos vamos a un intermedio musical. ¿Les parece bien? Pues estamos de regreso. ¿Y qué le pareció nuestra selección musical? Ni más ni menos que la obra Luna Caracol de Jorge Reyes. Usted recordará a este músico muy importante en nuestro país que se caracterizó sobre todo por llevar a cabo una fusión entre instrumentos de origen prehispánico, como el huehuetl, el teponaztle, los omichicahuastlis, los tenábaris, el ayotl, con concepciones musicales pues más bien más recientes. Esto, bueno, pues obviamente lo sabemos porque no sabemos a ciencia cierta cómo era la música de las culturas mesoamericanas, por la simple razón de que no desarrollaron un tipo de notación musical que les permitiera dejar asentadas lo que ya nosotros llamaríamos sus creaciones, también por el simple hecho de que ellos no tenían el concepto de obra de arte que nosotros manejamos, ¿no? Pero es muy interesante la recreación que hace él del mundo sonoro, ¿no? Y quise utilizarla como transición
Porque a partir de la pregunta que le planteó a la maestra, o más bien el origen de la pregunta que le he planteado a la maestra, tiene que ver con que recordaba que en algunas de las fiestas del Zempoala Powali Mexica, recordará usted que es la cuenta de las 18 veintenas o meses que integraban el ciclo de los 360 días, a los que se sumaban los famosos 5 días Nemontemi o días aciagos. La mayoría de esas fiestas, de esos meses, culminaba con sacrificios humanos, ya fueran niños arrojados a los remolinos o sumideros del lago de Texcoco, ya fuera a través del desollamiento de doncellas o cautivos, sobre todo en los meses dedicados a Tlazolteotl y Xipetotec, o prisioneros precipitados en hogueras, de las cuales eran sacados los cuerpos para extraer el corazón, todavía palpitante, y que culminaban con la ingestión de la carne de los sacrificados, principalmente en el mes Toxcatl, que estaba dedicado, si mal no recuerdo, a Tezcatlipoca, a Cihuacóatl y a Huitzilopochtli. De hecho, Fray Juan de Torquemada, en su Monarquía Indiana, nos dice en relación con estos sacrificios, sobre todo los relacionados con Tezcatlipoca, que el personaje, el cautivo elegido para convertirse en el dios viviente a lo largo de todo el año y que era tratado como tal, en el día del sacrificio salía del lugar en el que había habitado, danzando y tocando instrumentos, pequeñas flautas, y que al llegar al lugar del sacrificio donde se iba a llevar a cabo iba rompiendo las flautitas conforme iba ascendiendo por cada uno de los escalones. Nos dice Fray Juan de Torquemada que en la última grada del templo le cortaban la cabeza y la ensartaban en una percha que llamaban, todos lo sabemos, zompantli, esos famosos muros de cráneos, ¿no? Y el cuerpo lo guisaban y lo repartían entre los señores y hacían sus convites teniendo aquella carne por cosa sagrada y divina. Regreso a mi pregunta, maestra. ¿Es el pozole un platillo de origen prehispánico? Pues mire, en realidad como lo consumimos el día de hoy, claro que no. No guarda ningún tipo de relación con el platillo que se consumía en las fiestas que usted acaba de mencionar. El que consumimos el día de hoy, por supuesto que tiene varias influencias de gastronomías del mundo. Por ejemplo, en el orégano. El orégano no es nuestro, o por lo menos ese tipo de orégano no es el que a nosotros nos pertenece, digamos, endémico. Entonces, no. La lechuga, tampoco. La cebolla, tampoco. Bueno, de ese tipo. Nos quedamos entonces con el maíz y con el chile. Pero lo más importante lo que le pone saborcito al platillo, la carne, ya sea de res, de puerco o de pollo, ninguna de las tres nos pertenecen. Entonces, pues no. Y hay algo que me gustaría mencionar. Usted bien acaba de decir todas las fiestas en las que se consumía el cocido de maíz con carne. Es un platillo ritual. Y en nuestro país, yo creo que todavía más en el centro del país, se ha perdido esa característica sobre su consumo. Que ahora vamos a un restaurante y lo podemos encontrar en el menú. Podemos ver en algunas fondas el aviso de hoy pozole, pero ese hoy pozole se ha vuelto cada vez más cotidiano, tanto que en la ciudad, por ejemplo, en algunos sitios yo he visto que se ha inaugurado esto del jueves pozolero, que no nos pertenece tampoco. La costumbre de consumir pozole los jueves es de Guerrero, pero a lo que voy además también es que por lo menos nuestras antepasadas sobre todo, se preocupaban por la elaboración de un platillo tan laborioso como para festividades muy importantes. Cumpleaños, por ejemplo, nuestros cumpleaños, para unos 15 años, o para, como le dicen, oye, la tornaboda, o para el día siguiente de una festividad así grande. Entonces, ellas seguían la pauta de lo ritual, de la festividad importante, ya que es tan laborioso prepararlo, pues no se prepara diario ni cada semana, y se ha perdido para darle paso a ese
diario o cada 15 días o cada semana, y yo creo que eso le quita un tanto de interés al platillo, le quita su distinción de un platillo de festividad, un platillo ritual, de excepción, para festejar algo muy importante. Que además supongo que era una manera de experimentar también el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora uno puede comer tamales en cualquier momento. Uh-huh. Pero yo recuerdo que cuando mi madre hacía tamales, porque hacía muchas cosas, era solamente en una época muy específica, no en cualquier instante, o cuando hacía buñuelos, tenía que ver con festividades. Y eso a mis hermanos y a mí y a la familia nos hacía experimentar el tiempo precisamente de una manera, en el mejor de los sentidos, pensando en Mircea Eliade, sagrada, ¿me explico? Uh-huh. Nos permitía sacralizar el tiempo y el espacio y experimentar la vida de una manera distinta, ¿no le parece? Claro que sí, eso que usted acaba de mencionar es precioso, sacralizar el tiempo y además subir el deseo por el consumo de un determinado platillo. Lo podemos tener tan a la mano diario, yo ya no te experimento deseo por consumirlo, lo venden congelado, ya lo venden, puedo ir a un restaurante y pedir un plato, o sea, voy, lo pido, lo como, ya no hay deseo por el consumo. Y sobre todo esta expresión que usted acaba de decir, que me parece hermosa, sacralizar el tiempo a partir o con determinados platillos, es lo que pasaba en el pasado. Así es, sí. Así es. Y en ese sentido, ya que habla de esta pérdida de estas maravillosas costumbres, ¿cuántos tipos de pozole recuerda usted, maestra? Pues mire, yo recuerdo 2. El estilo Jalisco y el estilo Guerrero. El estilo Jalisco, es el que nosotros conocemos o el que más se conoce en el centro de la República, que es el que tiene el caldillo rojo. Y el de Guerrero, hay 2 variantes, el blanco y el verde. Yo tuve la fortuna de conocer a una persona originaria de Tixtla, Guerrero, y nos invitaba a algunas reuniones que hacían los tixtlecos que vivían en la Ciudad de México, y a mí me sorprendía la cantidad de insumos que tenía el pozole, sobre todo el verde, porque era, por supuesto, el maíz. El caldillo está hecho con pepita, lo cual ya eleva, la pesadez del platillo, pero se complementaba con chicharrón, aguacate, sardinas, huevo y por supuesto la carne de elección, pollo, res, puerco. Entonces, al final teníamos una bomba en un plato. Wow. Pero creo que hay tantas opciones de pozole como casas en toda la República Mexicana. Yo puedo decir que conozco el estilo Jalisco porque es el que pensaba yo que era el que se preparaba en casa, pero después en la comparación me doy cuenta que no tiene nada de relación con el estilo Jalisco, sino que más bien es una variante familiar. Y eso puede pasar en cualquier casa, ¿no? Tiene mucho que ver la geografía también. En las costas, en lugar de estas 3 carnes que he mencionado, le van a poner camarones o algún trozo de pescado. Claro. Está la versión vegetariana. Entonces, ponerle un número a la cantidad de pozole sería ser un poco injusto. Yo creo que hay tantos pozoles como casas en la República. Wow, maestra, mis glándulas salivales comienzan a trabajar a todo lo que dan. Sí. Y como se dice vulgarmente, ya estoy babeando, ¿no? Pero quería preguntarle, creo que un libro que es un referente importante, y se lo había comentado en alguna ocasión, es el famoso libro de cocina mexicana o historia gastronómica de la Ciudad de México, que fue publicado en 1967 por Salvador Novo, ¿no? Sí. Es un libro, salvo su mejor opinión, que me parece muy peculiar, porque a veces, más que hablar de la historia de la gastronomía en la Ciudad de México, habla como de las costumbres de consumo de los platillos, nos habla de restaurantes, nos habla de ciertos lugares. Pero hay una reflexión al principio del libro muy interesante, que tiene que ver con esto que hablábamos tal vez de la pérdida de esa sacralización de la vida, inclusive a través de las prácticas
alimenticias, ¿no? Del hecho de comer. Dice, por ejemplo, Salvador Novo, los nahuas disponían de varias palabras para calificar la hermosura, para señalar el valor de las cosas. La belleza implícita en una flor permitía adjetivar el sustantivo xochitl y hacer lo mismo con quetzal, con chalchú, con yectli, cosa buena, recta, que sería lo que significaría, ¿no? Estas palabras, usadas como adjetivos, nos dice Salvador Novo, confieren idea de preciosidad, de lo que es precioso, de lo que tiene de lo que es apreciable. Dice, pero un verbo, qua, es el que más genialmente creó adverbios y adjetivos que expresen belleza y bondad como lo que es asimilable, lo que deleita y aprovecha no solo a la vista, sino al corazón, al espíritu y a la carne. Ese verbo, qua, significa comer. El adjetivo quali significa a la vez lo bello y lo bueno, esto es, lo comestible, lo asimilable, lo que hace bien y es por ello bueno. Verbo o adjetivo o adjetivo sustantivado, nos dice Novo, qua o quali, permiten definir o calificar con precisión a los sujetos que los reciben al componerse con ellos las frases palabras con que esta lengua admirable perfila los matices de su expresión. Tlacuani, el que come cosas; tecuani, el que come gente; cual tlacatl, el buen hombre; cual tlaxcalchihuani, la que hace buenas tortillas. Lo que quería preguntarle, maestra, es ¿en qué medida este libro sigue siendo un referente importante para la historia de la gastronomía de nuestra ciudad? Sigue siendo tan importante como desde 1967, porque es, como usted bien acaba de decir, sienta las bases para la historiografía de la alimentación. Podríamos decir que el texto de Salvador Novo es el primer intento, o uno de los primeros intentos serios, de historiar nuestra alimentación. Pero también tenemos que decir que seríamos un tanto injustos con el resto de la producción historiográfica sobre la alimentación si tomamos a este como el único o el mejor. Afortunadamente, la historiografía sobre la alimentación ha crecido, cada vez se cultiva más y, por supuesto, gracias a eso tenemos más y novedosos temas sobre la historia de la alimentación. A lo que voy es un excelente ejemplo de los inicios de la historiografía sobre lo que nos hemos llevado a la boca a lo largo de los siglos. Pero ya ha sido ya ha sido superado gracias, en principio, a que se ha visto en la historia de la alimentación otra parte de nuestra historia, por un lado, y gracias, por supuesto, a todos los medios de información y de investigación y consulta con que contamos el día de hoy. Entonces, muy buen ejemplo, el de Novo, muy buen punto de partida, pero afortunadamente contamos con más informados. Vaya, en general es eso. ¡Wow! ¿Le gustan los escamoles, maestra? No. ¿Por qué se lo pregunto? Porque, por supuesto, llama la atención de pronto cuando Salvador Novo habla de estas prácticas de consumo de insectos en el mundo mesoamericano. Sí. Que no es una práctica, obviamente, propia de estas culturas, sino es una práctica a nivel mundial. Pero también creo que es una de las herencias del mundo mesoamericano importantes, porque, y además que nos llevaría a reflexionar en el sentido de por qué los insectos eran tan importantes en su dieta, ¿no? Recordará usted, por supuesto, lo conoce al derecho y al revés, la historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, y él menciona una gran variedad de insectos comestibles. ¿Recuerda usted algunos que todavía se consuman? Sí, por ejemplo, amén de los escamoles, están las hormigas chicatanas, que también se conocen en algunas partes de la República como hormigas culonas, los ahuautles, la hormiga mielera, los chapulines, por supuesto, que todavía encontramos en algunas esquinas y en algunos de los mercados más tradicionales de la Ciudad de México, los meucuili o los gusanos blancos de maguey, los chimichantes,
vermicuiles o los gusanos rojos, los jumilies y los acosiles, que son estos como, bueno, popularmente conocidos como los camaroncitos. Sí. ¿Y alguno de ellos le gusta? No, ninguno. No como insectos. Okay. Muy bien. Por último, antes de irnos a nuestro intermedio, ¿podría usted mencionar, yo se lo dije en broma, 57 platillos actuales que acusen la influencia del mundo mesoamericano? Pero los que pueda mencionar, claro. Híjole, 57 del mundo mesoamericano, no podría ni nombrar 57 para hoy. Tendríamos que echarle ahí sí un vistazo muy puntual a la Enciclopedia de Gastronomía Mexicana de Ricardo Muñoz Zurita, y así ya vamos haciendo una lista, pero seríamos también muy injustos con el resto de la riqueza gastronómica del país. Entonces, vaya, para hacer una lista, no sé, ortodoxa, digámoslo así, pues tendríamos que reunir colecciones y números de revistas, libros recetarios, y después como someterlo a un concurso. Sí. Muy interesante, maestra. Pues, queridas amigas, queridos amigos, nos vamos a nuestro segundo intermezzo del día de hoy. Regresamos en un momento. Pues ya estamos de regreso y usted se preguntará, ¿qué acabamos de escuchar? Bueno, pues acabamos de escuchar un villancico de Antonio de Salazar, que fuera un músico muy, muy importante, ¿no? Ya en el periodo colonial. Un villancico llamado Tarará, yo soy Antón. Déjame explicarle por qué lo he escogido. Vamos a hablar ahora de la gastronomía en la época colonial en nuestra ciudad, ¿no? Y por lo tanto, por supuesto, llegamos a uno de los momentos más sabrosos y suculentos de nuestra plática. Suculento en el sentido estricto, porque, cosa curiosa, maestra, seguramente usted lo sabe, mucha gente utiliza el término suculento como sinónimo de rico, sabroso, delicioso, cuando en sentido estricto suculento significa jugoso, ¿no? Sí. Porque viene del latín succus, jugoso. Y a eso quiero referirme a uno de los momentos más jugosos de nuestra plática, ¿no? Y tiene que ver precisamente con los problemas de interpretación en relación con la gastronomía que se llevan a cabo a través de las recetas, ¿no? Por ejemplo, inclusive con este villancico, Tarará, que yo soy Antón, usted puede encontrar muchísimas versiones del mismo. Hemos escuchado la versión del coro virreinal de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Rita Guerrero, pero usted puede encontrar muchas versiones y encontrar diferencias importantes entre las mismas. Este villancico era originalmente un villancico negro, a dúo, que narra la peregrinación de un personaje llamado Antón para adorar al niño Jesús. Lo interesante de este villancico, y lo vamos a relacionar con nuestra plática, es que recoge el habla cotidiana de las comunidades negras que fueron convertidas al cristianismo en la América colonial. El texto, verá usted, es muy peculiar, dice: tarará, tarará, que yo soy Antón, ninglito li nacimiento, que lo canto lo más y mejor. O sea, que significa que lo canto más y mejor. Yo soy Antón Molinelo, y ese niño que nació, hijo es liunos lablaola, litula mi estimación. Puleso mi sonanjilla, cascabela y atambo, voy a baila yo a Belena. Pultilica y camalón, tarará, tarará, que yo soy Antón. ¡Wow! O sea, qué lenguaje tan peculiar, me explico. Pero vemos esa mezcla que se va a dar también en la gastronomía, ¿no? Les decía que este hombre, Antonio de Salazar, fue maestro de capilla, no solamente de la Catedral de Puebla, sino también de la Catedral Metropolitana de nuestra ciudad. Y fue muy importante su relación con la música conventual, y
Hay que recordar que inclusive musicalizó algunos de los villancicos escritos por Sor Juana. Y esto me hace recordar precisamente no solamente la vida musical en los conventos de la colonia, la cual es expuesta de manera brillantísima en un libro que recibe el nombre de La música en las instituciones femeninas novohispanas, una investigación hecha por la doctora Josefina Muriel y el maestro Luis G. Díaz. Muy interesante porque, insisto, nos habla de la vida hacia el interior de los conventos y de las prácticas musicales y de la formación musical de las monjas, que era muy, muy importante. Y eso me llevó precisamente a revisar un libro que me parece muy interesante, que es el libro Por un dulce de nuez, de Leonora Tovar López Portillo, que seguramente usted conoce. Me parece que lo verdaderamente importante de ese libro tiene que ver... Bueno, no, lo verdadero, todo es muy importante, me explico. Pero hay un aspecto que me llama mucho la atención que tiene que ver con la interpretación. De hecho, como subtítulo el libro dice Interpretación de las recetas del convento de San Jerónimo. En ese sentido, pues la interpretación, el descifrar una receta, es exactamente lo mismo que descifrar una partitura, sobre todo si esa partitura proviniera de los tiempos barrocos, ¿no? En aquel entonces, inclusive en la música para laúd o en la música para guitarra, se utilizaba un tipo de notación que eran las tablaturas, donde los compositores solo especificaban la posición de los dedos en el mástil del instrumento, pero lo cual nos permitía conocer las notas, pero no nos permitía conocer las duraciones, ¿no? Que tal vez no era tan importante porque hay que recordar que en aquel entonces las creaciones que nosotros llamamos artísticas no estaban pensadas para el futuro. El arte en general era chamba, la música era chamba. Y la música era escrita para un conjunto de personas que conocían muy bien cuáles eran las reglas, el estilo, y no había que especificar. Algo así sucede en este libro maravilloso, o pone de manifiesto este libro maravilloso de Leonora Tovar y López Portillo. Lo que le quiero preguntar, maestra, es ¿en qué medida una receta deja abierta la posibilidad a diferentes interpretaciones? Tal vez sea una obviedad, pero me gustaría escuchar su comentario. Gracias. Pues yo creo que en toda la medida, en gran medida. Yo soy partidaria de pensar que ningún texto tiene punto final. Eso sería egoísta, soberbio. Entonces, cualquier escrito tiene la posibilidad de una interpretación y reinterpretación a lo largo de los tiempos, e incluso pensando en quién lo tiene en sus manos. Ahora que usted tiene en sus manos este recetario de Por un dulce de nuez, usted lee una receta, la podría interpretar de una manera aquí ahorita, y en una consigna la podría interpretar de otra. Y yo puedo hacer el mismo ejercicio. Cada persona que lo tome en sus manos lo puede interpretar de distintas maneras. Juegan muchos factores en el juego de la interpretación, digámoslo así. El género, el tiempo en el que estamos, el tiempo con que contemos para poder reproducir esa receta, los ingredientes, el espacio geográfico. O sea, intervienen muchos factores. Una receta, entonces, vuelvo a insistir, no va a tener punto final y la va a interpretar la persona que lo tiene en las manos según su entender, según también cómo se ha construido incluso en la cocina, a sí misma. Debo de reconocer con gran gratitud que esta reflexión me vino a la mente leyendo precisamente el prólogo de nuestra queridísima Moramay Curi, que es la directora de publicaciones de nuestra universidad, y ella establece precisamente este paralelo entre la receta y la partitura. Y entonces, bueno, ¿qué le puedo decir? La imaginación se me sobresaltó al máximo. Y pensaba yo, por ejemplo, en esa pretensión que se da mucho en la música de decir, mi interpretación es la interpretación. Casi, casi como yo interpreto tal obra, es como el compositor hubiera querido que se interpretara, ¿no? Y uno dice, no, a ver, espérame. Podemos poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando Beethoven, en 1824, terminó de componer la 9ª Sinfonía y decidió publicarla en Londres, mandó a su alumno Ferdinand Ries con la partitura y con las indicaciones de metronomización. No tenía mucho que se había inventado el metrónomo, y entonces Beethoven en cierto momento dijo, yo quiero que estos movimientos y estos fragmentos sean ejecutados a tal o cual tiempo, ¿no? A tal velocidad. Cuando Ferdinand Ries llega a Londres, se da cuenta de que perdió
la hoja de la metronomización, le escribe al maestro, por favor envíeme de nuevo la hoja, ¿no? Beethoven vuelve a enviar la hoja, pero para cuando esta llega a Londres, Ferdinand Ries ya encontró la hoja original. Y cuando las compara, las hojas son diferentes, las metronomizaciones son diferentes. Y dice, ¿a quién le hago caso? ¿A Beethoven o a Beethoven? Sí. ¿A cuál de los dos Beethovens? Un gran pianista, Glenn Gould, decía, ¿por qué me tienen que preguntar cómo toco tal o cual obra? Pues depende, si es en la mañana antes de unos chilaquiles y mi manteconcha de una manera, si es después de los chilaquiles y la manteconcha de otra manera, si es a mediodía de otra manera, si es en la tarde de otra, si estoy de buen humor, porque tiene que haber una sola interpretación, ¿me explico? Sí. Una sola posibilidad. Supongo que eso es exactamente lo mismo en el terreno de la gastronomía, ¿no? Claro. Por ejemplo, podríamos decir, déjeme comentarle algo, en la música barroca, un principio fundamental de la música barroca es que el proceso de composición lo termina el intérprete. El compositor solo da ciertas indicaciones de ornamentación, de fraseo, de articulación, y el intérprete es quien tenía que desarrollarlas. De tal manera que, claro, conocedor del estilo, pues cada intérprete tenía su propia versión, ¿no? El esqueleto, por decirlo así, lo escribía el compositor. ¿Podríamos decir que en la gastronomía conventual, al igual que en la música barroca, el proceso de composición lo termina el intérprete? Sí, y me gustaría, para dar respuesta a esta pregunta, poner un ejemplo. Hace unos años me regalaron una serie de recetarios antiguos, aproximadamente de 1916-19. Los estuve revisando y, por supuesto, las anotaciones en el cuaderno original eran de 1900, de ese periodo, de 16-19. Sucede que México y específicamente el Altiplano Central acababa de salir de una crisis de hambre bastante fuerte, muy, muy significativa. Entonces, quien anotó en ese recetario, quien lo hizo, pues lo hizo en un ambiente de crisis alimentaria. Anotó incluso ingredientes y recomendaciones para cuando falte algún ingrediente. Esos recetarios fueron heredados. La persona que los volvió a tomar en sus manos en la década de los 50 no entendía por qué las recetas estaban así construidas, porque no sabía u omitió el asunto de la crisis alimentaria. Entonces se dedicó a tachar, a manera de equivocación, las anotaciones originales. Gran error. Esa interpretación le hizo daño finalmente a esos escritos originales. Pero la persona que heredó en tercera generación ese texto comprendió, digamos, a su abuela y salvó los tachones y volvió a escribir el original. Entonces allí ya tenemos 3 momentos de interpretación de la elaboración de un mismo platillo. Pero quiero decir que ese recetario está constituido por más de 200 recetas. Entonces, wow, imagínese 200 recetas interpretadas por 3 generaciones que viven momentos distintos. ¡Wow! Fíjese qué curioso, me recuerda lo siguiente. Usted sabe que uno de los grandes hits de la historia de la música son las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no? Esta obra. Que al igual que muchas de las interpretaciones de música barroca, fueron grabadas en el siglo XX, pero con instrumentos propios del siglo XX, con los instrumentos de la orquesta moderna, pero inclusive ya mucho más actuales, porque a final de cuentas la orquesta moderna, como la conocemos, surge a mediados del siglo XVIII. Una de las versiones más gustadas por las generaciones pasadas, por decirlo de alguna manera, por ejemplo por mi abuelita, era la versión de Herbert von Karajan, con una orquesta enorme, instrumentos pesados, vibrato. Pero a mediados del siglo XX se descubrieron, hubo un boom, ¿no? Se descubrieron los tratados que hablaban de la manera en la que se deberían de ejecutar los instrumentos originales, las afinaciones originales, porque aunque se conocían los instrumentos originales de la época, se tocaban con una técnica moderna, y cuando se cambió todo esto, es como cuando a la Capilla Sixtina, a los frescos del techo de la Capilla Sixtina, se les limpió y surgieron los colores originales de Miguel Ángel. Ahora uno escucha versiones como la de Fabio Biondi, la orquesta Europa Galante de las 4 estaciones. ¡Wow! ¡Es increíble! Son fantásticas. Escucha uno la de Karajan, uno dice, híjole, esto ni para jugar frisbee, ¿me explico? Pongo un ejemplo. Sí. En el segundo movimiento del primero de los conciertos, uno debe de escuchar el ladrido de un perro. Si usted escucha la versión de Karajan, parece un perro de azotea, pobre, melancólico. Se escucha la versión de Fabio Biondi, se escucha indudablemente un beagle. Si uno sabe cómo ladran los beagles, ahí
hay un beagle ladrando, ¿me explicó? Sí. Que tiene que ver con esto que usted dice y que nos lleva a otro punto muy importante. Por ejemplo, así como han surgido las interpretaciones de composiciones barrocas con instrumentos originales de la época, hay algo paralelo en la gastronomía. Déjame decirle, cuando tuve la oportunidad de estar en la India y probé el curry original de la India, el curry con cordero, dije, lloré. Y me la pasé buscando aquí en la Ciudad de México lugares de comida hindú donde experimentara yo lo mismo. Nada. Hasta que un día, saliendo del claustro, antes había aquí, bueno, ahora está del otro lado de Izazaga, un lugar llamado Bazar India. Ah, sí. Y todavía había un restaurante ahí. Me metí al restaurante y pedí un curry así nada más por pura nostalgia. Y me supo exactamente igual que el de la India. Dije, aquí debe de haber un hindú. Pregunté por el chef y me dijeron, sí, se llama Pant y es hindú. Pedí que me lo trajeran, me arrodillé ante gracias. Dije, es que los ingredientes los traemos de allá, por eso sabe así. Sí, claro. ¿Habría un fenómeno similar? Es decir, porque inclusive veo en este libro maravilloso de Leonora que de pronto se sustituyen algunos ingredientes. No sé si en el fondo para actualizarlos o porque hay ingredientes que no se pueden encontrar. Además de que, bueno, sé de muy buena fuente que ella se metió aquí a las cocinas del claustro y estuvo experimentando con medidas, con ingredientes, con miles de cosas hasta encontrar una solución, porque la copia que hizo Sor Juana no nos dice muchas veces cuánto tiempo, no nos dice exactamente cuál es la medida, ¿no? O utiliza obviamente medidas antiguas. Por ejemplo, dice, para una cazuela de a medio, en el clemole de Oaxaca, dice un puño de culantro tostado. Sí, pero ¿el puño de quién? ¿Me explico? Sí, claro. Como antes cuando se hablaba de cuartas, de brasas, de pies, etcétera, ¿no? Sí, pero ¿el de cuál? ¿Cuál es la medida estándar? ¿No? Sí, sí. En ese sentido podemos decir que hay algo similar en la gastronomía, es decir, un rescate de los ingredientes originales. Sí, bueno, además de como usted dice, excelente de Leonora Tovar, ya se había hecho, por ejemplo, uno del recetario atribuido a Sor Juana Inés de la Cruz a manos de Mónica Lavín y de, olvidé ahorita el nombre de la chef. Híjole, se me fue. No pasa nada, maestra, no pasa nada. Ya vendrá. Gracias. Y bueno, la chef se dio a la tarea de buscar el peso, las medidas exactas o las que ella proponía para inicios de los años 2000 de los ingredientes de las recetas que ellas seleccionaron para publicarlos. Este es otro intento, el de Por un dulce de nuez. Este ya es 20 años, o por lo menos en la segunda década del siglo XX, y por supuesto también tendrá sus propias propuestas, también parte de un conocimiento, o de un concepto, mejor dicho, de historia de la alimentación, de la propia lectura a los ojos de Leonora Tovar y López Portillo. Ella lo lee con sus ojos. Quizá lo que estoy diciendo suena como una barrabasada, pero a lo que me refiero es, ella tiene su propio bagaje cultural que la hace leer el texto atribuido a Sor Juana de otra manera como lo pudieron haber leído Mónica Lavín y la chef Benítez. Maestra, yo creo que saliendo de aquí nos vamos a tener que ir a alguna cantina para seguir platicando. Sí. ¿A qué me refiero? El comentario que usted hace despierta en mí todo tipo de alusiones, relaciones. Por ejemplo, recuerdo un director, si mal no recuerdo, llamado Herbert Blomstedt, que en cierta ocasión, en uno de sus conciertos, un director moderno, digo no actual, pero digamos del siglo XX, y dirigiendo una orquesta con instrumentos modernos, incluyó en uno de sus conciertos el sexto concierto de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach. Después de la ejecución de ese concierto venía la ejecución de una sinfonía de Bruckner, que sí es un compositor del siglo XIX, mientras que Bach nace en 1685, muere en 1750, barroco tardío. Lo sorprendente es que para el concierto de Brandenburgo de Bach utilizó 9 contrabajos, y para la sinfonía de Bruckner le pidió a 5 de esos contrabajos que se salieran. Y uno decía, ¿cómo? Pero es al revés, claro, o sea, uno quién es para ponerse al tú por un director de ese calibre, pero tenía su concepción sonora. ¿Me explico? Entonces, le digo, hace que me hierva la circunvolución cerebral usted, maestra, ¿no? Ahora, quisiera ir a lo siguiente. Si pensamos en lo barroco, y estamos hablando del barroco aquí durante la colonia, ¿no? Sí. Ya sabemos que los malos maestros de historia del arte han sembrado en las frágiles y tiernas circunvoluciones cerebrales de los alumnos la idea de que lo barroco es lo que está sobrecargado.
adornado en exceso. Eso, si acaso, se aplica al barroco tardío. Porque uno se podría preguntar, sí, Sor Juana, ¿que no es barroca? ¿Dónde está lo sobrecargado ornamentalmente hablando de Sor Juana? Ok, o a lo mejor Caravaggio, el primer gran pintor barroco. Que alguien me muestre en los cuadros de Caravaggio dónde está ese exceso de ornamentación. Lo digo por mi experiencia, no solamente en la historia de la música, sino en la historia del arte. Podríamos decir que lo barroco es más bien pasión racionalizada. Y en algún otro programa lo justificaremos. Déjame ponerle un ejemplo. Recuerda usted, espero que la memoria no me falle, el famoso soneto de Sor Juana que dice: yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte se encuentra un no sé qué para quererte y mucho sí sé qué para olvidarte. Pues no quieres dejarme ni enmendarte, yo templaré mi corazón de suerte que la mitad se inclina a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte. Si ello es fuerza querernos, haya modo que es morir el estar siempre riñendo. No se hable más en celo y en sospecha, y quien da la mitad no quiere el todo. Y cuando me le estás allá haciendo, sabe que estoy haciendo la deshecha. Claro, cuando uno lo lee la primera vez, pues la gente dice, ¿me lo podría repetir, por favor? Sí. Debió haber sido fascinante encontrarse a Sor Juana en los pasillos y dialogar con ella. Fascinante y amedrentante, amedrentador, ¿no? Sí. Porque lo que voy es a lo siguiente. ¿Qué nos está diciendo Sor Juana en estos 14 versos de este soneto? Bueno, se está ahorrando 9 años de psicoanálisis, ¿no? Lo que está analizando es la pasión amorosa. Vayamos a la primera cuarteta. Dice, yo no puedo tenerte ni dejarte. ¡Wow! Yo no puedo hacer nada para que seas mío, pero tampoco puedo hacer nada para dejarte por el simple hecho de que no eres mío. ¿Me explico? Ajá. Qué paradoja, qué contradicción. Sí. Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte, aunque pudiera tenerte y por lo tanto pudiera dejarte, se encuentra un no sé qué, siempre encuentro un no sé qué, quién sabe qué, para quererte, y mucho sí sé qué para olvidarte. Eres infiel, eres infame, eres traidor, lo que quieras. Todo eso lo tengo muy claro, pero hay algo que no tengo claro, que es lo que me hace retenerte, ¿no? Se encuentra un no sé qué para quererte y mucho sí sé qué para olvidarte. Ok, se acaba de psicoanalizar a ella. Después en la siguiente cuarteta va con el otro y dice, pues no quieres dejarme ni enmendarte. Ok, o sea, ya que yo no puedo, tú hazme el favor a mí, ¿no? Pues no quieres dejarme ni enmendarte, yo templaré mi corazón de suerte, que la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a amarte. O sea, esquizofrenia autoinducida, ¿me explico? Lo está reconociendo. Y después dice, bueno, ¿cuál es el problema? Si ello es fuerza querernos, es decir, si no queda otra más que querernos, haya modo, encontremos la manera. Un psicoanalista diría, ¿cuál es la razón de sus conflictos, no? Dice, si ello es fuerza querernos, haya modo, que es morir el estar siempre riñendo. Se la pasan peleando, ¿por qué? Dice, no se hable más en celos y en sospecha. Celos, claro, por supuesto. La pasión por excelencia dentro del enamoramiento, ¿no? Dice, no se hable más en celos y en sospecha, y quien da la mitad no quiera el todo. Si tú me vas a dar la mitad de ti, no me pidas la totalidad de mí. Y cuando tú me la estás haciendo, y Dios me perdone por lo que voy a decir, y cuando tú me la estás haciendo en ese hotel de Tlalpan, yo voy a estar en el hotel de enfrente haciéndote lo mismo para que se te quiten, ¿me explicó? ¡Wow! Sí. Es clarísima, es brillantísima desde el punto de vista de la razón, pero que está analizando una pasión. El barroco es eso, pasión racionalizada. Es el análisis de las pasiones desde la perspectiva de la razón. Ahora, ¿a dónde voy con eso? Estoy haciendo aquí una cabriola mental, ¿no? En la música, el barroco, podríamos decir, comprende desde, no es que haya sucedido algo significativo, desde 1600 hasta 1750, la muerte de Bach. Pero todavía se extiende un poco más allá y ya hay manifestaciones del neoclasicismo, del clasicismo en la música antes de la muerte de Bach. Pero a lo que voy es a esto, siglo y medio, ¿no?, de música. Y muchos han querido definir el barroco como la era de la música instrumental para contrastar con la era de la música vocal del Renacimiento, la época anterior. La han querido llamar la era del bajo continuo porque algo que caracteriza la música instrumental del barroco es la presencia de ese plinqui, 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 plinqui que se escucha en el fondo de las obras orquestales y que era conocido como bajo continuo, que es una especie de relleno armónico ejecutado por un instrumento de teclas, como podría ser el clavecín, o un instrumento de cuerda, como podría ser la tiorba, el laúd, la guitarra barroca, etcétera, ¿no? Pero hay un acordes que rellenan, ¿no? Pero no fue sino hasta mediados del siglo XX cuando un gran investigador llamado Manfred Bukowski le dio unidad al barroco diciendo que lo barroco se caracteriza en la música por el uso de la disonancia. La disonancia dentro de un contexto consonante.
Y entonces la disonancia juega un papel de expresividad. La música barroca nos parece tan expresiva y mueve tanto nuestras pasiones porque es música retórica, es decir, es una música que nos persuade y nos convence de experimentar determinadas pasiones. Esas disonancias generan en nosotros esas pasiones. Quisiera establecer aquí una comparación. A ver si no piensa que me intoxico, maestra. Por ejemplo, pensemos en las culturas del arroz. ¿Cuál es el bajo continuo? El arroz. Lo que está presente en todas esas obras. Sí. Pero hay todo tipo de arroces, ¿me explico? No sé, tenemos, por ejemplo, desde el arroz blanco, el arroz poblano, el arroz rojo, la paella, el arroz con leche, los moros y cristianos. Dentro del sushi, el rollo, el maki, el yakimeshi, ¿no? La albóndiga nigiri, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Pero el bajo continuo, lo que le da unidad a todos esos platillos es el arroz. En la cocina mexicana, por ejemplo, si algo lo caracteriza, lo sabemos, es el maíz, ¿no? Sí. Y dentro del maíz, por ejemplo, las variantes de la tortilla, por ejemplo, ¿no? La tortilla en los tacos, tenemos sopes, tenemos gorditas, tenemos enchiladas, tenemos chilaquiles, no sé, la tortilla está presente. Digamos, ese sería el bajo continuo de la comida mexicana, o de cierta vertiente de la comida mexicana. La pregunta es, ¿cuál sería la disonancia? El chile, ¿no? Sí. El chile es lo que vuelve expresiva la comida mexicana en ese sentido, ¿no? Un taco sin salsa no es un taco. No. Es un taco sin ornamentación. ¿Me Sí. explico? Es un taco muy poco expresivo. Puede ser muy rico, pero no es expresivo. Uno necesita que la papila gustativa grite, ¿no? Llamen a los bomberos, ¿no? Para sentir que eso ha valido la pena. La pregunta que le quiero hacer ahorita para terminar esta sección es muy simple. ¿Es posible concebir la cocina mexicana sin chile? ¿Qué piensa usted, maestra? Rífese un comentario así memorable. Yo creo que no, porque yo misma lo he experimentado en la cocina al tratar de elaborar, por ejemplo, unas enchiladas verdes sin chile. O sea, es un despropósito, ¿no? Enchiladas sin chile. No le pongo chile por los gustos de mi hija, específicamente. Lo pruebo. ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? Entonces, a escondidas tengo que ponerle para que sepa algo. Entonces, pues sí, bueno, quizá no imprescindible, pero como usted dice, es lo que le pone punch al asunto. Exactamente. Sí, si no, ¿no? no sale. Sí. Muchos de los platillos de nuestra cocina están pensados con el chile incluido. Y Exacto. quitárselos, pues sí, es como un despropósito. Le quita el interés al platillo, vaya, le quita el mismo nombre. Claro, sería como un chile relleno sin chile. Exacto. Perdón Sí. por la tontería. Pero, Sí. Pero y quise utilizar con toda intención esta diferenciación. Pude haber dicho que el chile era la ornamentación. No, porque lo primero que expliqué es que no es el ornamento lo que caracteriza a la música barroca. Es el manejo expresivo de la disonancia. Lo que caracterizaría a la cocina mexicana es ese picor que la vuelve tan expresiva, ¿no cree usted? Exacto. Usted acaba de utilizar una palabra, la palabra más adecuada, expresividad. Así es. Sí. Muy bien. Maestra, pues nos vamos entonces a una pausa. Sí. ¿Te parece bien? Muy bien. ¿No? Y regresamos. Perfecto. Queridas amigas, queridos amigos, regresamos. La cosa aquí está candente. El caldo está hirviendo, el horno sí está para bollos, ¿no? Y lo que acabamos de escuchar en esta transición musical fue ni más ni menos que la segunda Reverie
de Guadalupe Olmedo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Bueno, en esta sección vamos a aglutinar tanto, digamos, lo que se pueda decir de la gastronomía del siglo XVIII, la del México independiente y la del Porfiriato. ¿Cuál es la relación, insisto, con esta obra rêverie, que sabemos que es una palabra que en francés significa ensueño, de esta compositora mexicana llamada Guadalupe Olmedo? En algún momento, bueno, pude escoger alguna de las obras, pues no sé, de los grandes hits de la música de salón de la segunda mitad del siglo XIX, como pudo haber sido, usted lo sabe bien, el Vals Romántico de Felipe Villanueva, el Vals Capricho de Ricardo Castro o el Intermezzo de Manuel M. Ponce, ¿no? Pero ¿por qué no reivindicar la importancia de la figura de las mujeres como grandes compositoras que lo fueron? En Europa, no sé, me viene a la mente Cécile Chaminade o la misma Clara Wieck, conocida como la esposa de Robert Schumann, ¿no? Y en nuestro México, Guadalupe Olmedo. Lo que me parece interesante de esto es el nombre de la pieza, Rêverie, que nos hace recordar pues piezas como la Rêverie de Debussy, la Rêverie de Reinaldo Hahn, hasta Modest Mussorgsky, el integrante del grupo de los 5 en Rusia, escribió una pieza llamada Rêverie. Bueno, la razón es clara, hay que recordar que para los rusos de mediados y la segunda mitad del siglo XIX, el modelo a seguir era el de la cultura francesa, ¿no? De ahí que se utilice este nombre. Ahora bien, hay una influencia, insisto, por parte de las tradiciones europeas, la tradición italiana, la tradición francesa, en la música de la segunda mitad del siglo XIX en general, sobre todo, por ejemplo, en la ópera, ¿no? Tenemos óperas que acusan esta influencia, tenemos óperas que acusan también la influencia italiana. Yo lo que le quisiera preguntar, maestra, es si podríamos hablar de una influencia similar en la gastronomía, ¿no? Y le hago la pregunta de esta manera porque en alguna plática me decía usted que durante el siglo XVIII y durante el periodo del México independiente no hubo realmente aportaciones significativas en la gastronomía que pudieran caracterizar estos periodos. ¿No es así? Sí. Sí, pero bueno, es que la gran influencia a la que se le ha denominado mestizaje alimentario, que quisiera decir que yo tengo un gran conflicto con esa idea y con ese concepto, la de mestizaje alimentario como algo único y acabado, es eso, no acabó, no es único, se siguió nutriendo. Entonces, y vaya, se siguió nutriendo y todavía hoy, la fecha de hoy a esta hora, se sigue experimentando el famoso mestizaje alimentario, se sigue desarrollando, se sigue enriqueciendo. No es un concepto sobre el cual debiéramos hablar en pasado, o por lo menos en pasado histórico, en cuanto a los cambios en la gastronomía. Pues no, porque también entre los historiadores hay una manera, bueno, los que se adhieren a la escuela de los anales, para hacer la interpretación, su estudio, interpretación y reflexión de la historia, saben que hay algo que se llama corta, mediana y larga duración. La alimentación se tendría que medir con la regleta de la larga duración. O sea, no hay cambios cuando, vaya, por ejemplo, acaba el año 2023 y ya hay un cambio muy significativo en el año 2024 en gastronomía. No los hay. Lo que hay en gastronomía el día de hoy lo venimos jalando o lo venimos arrastrando desde el siglo XIII, desde el siglo XII, para ser más específicos. Entonces, hay pequeños cambios que no nos permiten hablar de ruptura o de cambios abruptos. La larga duración entonces nos sirve para entender eso. ¡Wow! Lo cual me recuerda, no sé, en el siglo XVIII recordará usted el surgimiento de este género de pintura conocido como la pintura de castas, ¿no? Sí. Uno de cuyos principales representantes fue Miguel Cabrera. Y en algún momento me preguntaba si
se podría hablar en la gastronomía de ese tipo de mezclas. Digo, es muy interesante lo que se muestra y es muy complejo, ¿no? Es decir, sería posible hablar de un platillo cambujo por ser la mezcla de albarazado con negra, o un platillo mulato por ser el resultado de la combinación de español con mora, o un platillo chino por ser el resultado de la mezcla entre una española y un morisco. Inclusive en la actualidad, como usted lo dice, mire, cuando tuve la oportunidad de estar en Japón, pues obviamente el sushi no tiene nada que ver con el sushi que uno come acá, ¿me explico? Sí. Allá uno va a pedir un, no sé, Imekas roll, como estuvo de moda en algún momento, no va a pedir estos rollos, pero como fritos, no existe, para ellos es algo más simple, ¿no? Más, inclusive en muchos sentidos más espiritual, ¿no? Que toda esta variedad de sabores que se ha dado en la actualidad, que no quiere decir que no sean ricos, ¿no? Pero que ya no tienen eso de donde provienen, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿podría comentarnos algunos platillos característicos del porfiriato que acusen esta influencia, por ejemplo, proveniente de Europa y que tal vez existen, que tal vez sobrevivan todavía en la actualidad? Sí, por supuesto, pero me gustaría terminar una idea que usted Adelante. abrió hace unos segundos. Si pudiéramos identificar platillos que tienen que ver con las pinturas de castas o con esa manera de segregar a la sociedad novohispana de facto o a través del arte. No se puede. O por lo menos yo no he encontrado un rastro escrito que me diga, este platillo es salta para atrás, o este platillo solo lo podían consumir los cambujos. Vaya, no lo podemos encontrar, no tanto porque no se haya tenido interés, sino porque, y qué bueno, sí, porque hubiera sido muy injusto con la gastronomía, porque sería segregar también a la gastronomía mexicana. Claro que cada círculo social, que un grupo de personas a lo largo de la República Mexicana tiene su propia forma de comer algo, un platillo, el pozole, las enchiladas, incluso de nombrarlas. Para algunas personas podría ser correcto el nombre de enchilada, pero otros te dirían, eso no es una enchilada, eso es una enmolada, ¿no? Sería entonces injusto con nuestra gastronomía segregarla así. Entonces, qué bueno que no hubo. Ahora, regresando a su pregunta, ¿hay platillos del porfiriato? Antes de que la conteste, maestra, perdón. Sí. Es que me detonó algo. Dígame. ¿Le gustan las guajolotas? Sí. Sí. Que es algo muy peculiar, ¿no? Es decir, Sí. es una torta de tamal, ¿no? Y sin embargo, no hay guajolotas como las que se comen a las afueras del Metro Pantitlán, por ejemplo, Sí, ¿no? por ejemplo. Y que mucha gente identifica esta comida con cierto estrato social, si es que se pudiera hablar de eso, ¿no? Sí. Es decir, claro, ya sabemos que no faltará alguien que eleve la guajolota a condición de platillo selecto y que después se cobre una fortuna por consumirlo en algún restaurante fifí, por utilizar un término muy actual, de nuestra ciudad, ¿no? Cuando que pues surge de una costumbre que tiene que ver más bien con la prisa, con el ingerir algo rápido porque voy al trabajo, porque no me puedo quedar a desayunar en mi casa. Pero es un platillo muy rico, pero es reflejo de un cierto, perdón, no me gusta el término, pero como un cierto estrato social, ¿no? En ese sentido podríamos tal vez establecer una analogía con esto que le decía podríamos hablar de una gastronomía de castas, como una pintura de castas. Perdón que insista. No, está bien y muchas gracias, pero ahí a mí me gustaría apuntar que sí podríamos dejarlo en el asunto de social, pero yo creo que todavía más en el laboral, porque hace no mucho leí un artículo en el que se decía o se proponía que las personas que mayoritariamente consumen una guajolota a modo de desayuno son personas que necesitan esa fuerte carga calórica y de carbohidratos. Perdón si también estoy diciendo algo que no corresponde. En conceptos de nutrición no los manejo muy bien, digamos. Pero necesitan esa fuerte carga porque van a desempeñar un trabajo también muy, muy fuerte. Y la hora en la que puedan llevarse
otro alimento a la boca no está establecida. O sea, pueden estar desayunando eso a las 7 de la mañana y quién sabe a qué hora van a volver a comer, ¿no? Wow, Así es a las 2 de la tarde, qué bueno. Pero si es a las 7 de la noche, o sea, 12 horas después, pues no está bien, pero por lo menos contaron con un alimento que les proporcionó la fuerza, la energía, exacto, la energía necesaria para poder hacer esa actividad. Y perdón, pero vuelvo a insistir, no lo relacionaría con esta segregación de alimentos por castas. Ok. Y ahora sí, antes de que nos corte la cabeza nuestro productor, ¿nos puede mencionar algunos platillos así relacionados con el porfiriato? Sí, bueno, ¿cuántas veces no nos encontramos con textos que dicen, es que los platillos del porfiriato son estos, y encontramos un montón de nombres en francés? Bueno, sí, me gustaría dejar esos, que son los más conocidos, los que más encontramos en los textos de historia de la gastronomía, revistas, libros, etcétera, pero también me gustaría sumar los que están escritos en castellano. Por ejemplo, la lamprea en austríaca, los chorizones en manteca, el jamón endiablado, las empanadas de pámpano de Veracruz, bacalao a la vizcaína. No he entendido cómo hacemos el bacalao hoy en Semana Santa o en la Navidad. Ternera con chícharos, arroz con carne, pescado a la merluza. Estos otros también formaron parte de las mesas, por supuesto, del porfiriato, por supuesto, haciendo caso a la división socioeconómica, ¿no? Claro, sí. Una persona que empezaba a habitar la recién construida o que empezaba a poblarse colonia obrera, no iba a comer lo que estaba comiendo la persona que habitaba la colonia Juárez. Claro. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y nos vamos de nuevo, queridas amigas, queridos amigos, a un intermedio musical, ya enfilándonos a la recta final de este programa que, no sé ustedes, a mí me está encantando. ¿Te parece bien, maestra? Muy bien. Perfecto. Sí. Y estamos de regreso, ya estábamos bailando aquí la polca Jesucita en Chihuahua, la maestra Patricia y yo. Y por supuesto, usted se preguntará qué tiene que ver Jesucita en Chihuahua, Quirino Mendoza, esta polca famosísima con nuestro tema. Bueno, quisiera establecer una relación que surge de mis recuerdos relacionados con la lectura de la novela Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, recuerda usted, y que después, digamos, saltó a la fama a través de la película de Alfonso Arau del mismo nombre, en los tiempos, por supuesto, en que Alfonso Arau era esposo de Laura Esquivel. De Laura Esquivel, sí, si mal no recuerdo, ¿no? Porque es una pieza que se cita precisamente en la novela, en esta maravillosa novela, y que fue compuesta en 1916 por Quirino Mendoza, que, cosa curiosa, era teniente coronel y director de la Banda de Música de Puebla. No es cualquier cosa, Jesucita en Chihuahua, porque se dice que era la polca favorita de Pancho Villa, quien la ordenaba tocar a su banda de guerra durante los combates, ¿no? Y lo cito porque en esta novela hay varias citas, hay varias referencias musicales. Recordarán ustedes de pronto a Pedro, este personaje, cantando al pie de la ventana de Tita, la famosa canción Estrellita de Manuel M. Ponce. Ahí no tenemos problema porque Estrellita fue compuesta en 1912. Hay que recordar que la trama de la novela se desarrolla en tiempos de la Revolución Mexicana y después hay un salto hacia la década de los 30, si mal no recuerdo, pero fundamentalmente se mueve, ¿no? Se desarrolla
en la historia en la época de la Revolución. Entonces, y Manuel M. Ponce compuso Estrellita en 1912. Todos sabemos que cometió el terrible error Ponce de no registrar la pieza a su nombre y por lo tanto no recibió ningún beneficio económico, y es una pieza conocida a nivel mundial, y pues Ponce terminó sus días en una situación económica pues bastante deplorable, ¿no? Otra de las piezas, además de Jesucita en Chihuahua y Estrellita, que se citan en la novela, recordarán, es el Foxtrot, mi querido capitán, de José Alfonso Palacios. Esta obra, cosa curiosa, que se cita hacia el final de la novela, si ya en la década de los 30, fue escrita en 1920, cuando se estrenó el Teatro Lírico de la Ciudad de México. ¿Recuerdan el Teatro Lírico? El cual todavía existe, ¿no? Existe todavía algo en la calle de Cuba, si mal no recuerdo. En aquel entonces se había estrenado el Teatro Lírico y se había estrenado en él una revista de corte político conocida como El Jardín de Obregón, en alusión obviamente al recién ascendido Álvaro Obregón a la presidencia de nuestro país. En esa revista teatral se incluyó este Foxtrot, mi querido capitán, con letra y música del compositor que cité, José Alfonso Palacios, conocido como el Muerto Palacios, ¿no? Y fue un éxito musical. La interpretación de la comedia estuvo a cargo de Celia Montalbán, quien, cosa curiosa, ya estaba totalmente desahuciada en la obra porque no tenía éxito, o sea, no llamaba la atención de la gente, y hasta que se le ocurrió al Muerto Palacios hacerla aparecer en la escena desde una escalera que venía del techo del teatro, y él mismo nos dice, no preciosamente vestida, sino preciosamente desvestida. Y salía primero en un tiempo de marcha, es decir, en un 4/4, diríamos los músicos, que luego fue cambiado a ritmo de foxtrot, con todas las muchachas del coro bajando por la escalera en una cámara oscura con escalones negros, lo que daba la impresión de que bajaban en el vacío. Celia Montalbán seguía bajando y le pedía al público que le coreara, ¿no? El estribillo de la pieza que todos recuerdan, que es el ay, 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 mi querido capitán, ¿no? Y entonces todo el teatro era un inmenso rugido que se escuchaba hasta el Zócalo, imagínense, de la calle de Cuba hasta el Zócalo, ¿no? Sí, ya recuerdo, se encontraba en la calle de Cuba 46, ¿no? Esa es otra de las piezas que se citan. Pero hay una pieza muy interesante que desde que vi por primera vez la película surgió en 1992, si mal no recuerdo, el libro es de 1989, y me llama mucho la atención, pero ahora que con motivo de este programa retomé tanto la novela como la película, lo vine a confirmar, y es el Vals Ojos de Juventud. Uh-huh. Recordará usted que la novela está dividida en 12 capítulos, cada uno relacionado con un mes del año. No es que la novela dure ese tiempo. En cada capítulo se desarrolla, paralelamente a la trama, una receta, se expone una receta culinaria, ¿no? Y en el primer capítulo, cuando Tita se siente totalmente perturbada por la mirada de Pedro, huye de la sala donde está Pedro y llega al espacio donde se encuentra su hermana Gertrudis, accionando los pedales de una pianola que está haciendo sonar precisamente este vals Ojos de Juventud. Se supone que en ese momento Tita tiene 16 años. Tita tiene 15 años, que fue cuando conoció a Pedro, y lo está evocando desde sus 16 años. Pero cosa curiosa, el vals fue compuesto en 1920, o sea, es imposible que Ojos de Juventud existiera en ese momento. Recordamos al autor Arturo Tolentino Hernández, ¿no? Es curioso que Arturo Tolentino se inspiró porque se sintió fascinado por una actriz norteamericana llamada Clara Kimball Young, quien dio vida al personaje de Gina Ashling en 1919 en una de las más famosas películas de esta actriz estadounidense, que se llamaba precisamente Eyes of Youth, ¿no? Of Youth, es decir, Ojos de Juventud. Esa fue la inspiración, y es utilizada la música tanto dentro de la novela como dentro de la película. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Mi pregunta maestra sería la siguiente. Digamos, así como la música, salvo esta pieza, sí se corresponde con la época de la novela, ¿no? Los 12 platillos que principalmente se citan en el libro son todos de la época en la que se desarrolla la trama, es decir, de los años de la Revolución hasta más o menos 20 años después de concluida la misma. Para dar respuesta a la pregunta, vuelvo a apelar a lo que comenté hace unos minutos: larga duración. Okay. O sea, probablemente algunos sí correspondan exactamente a la época, pero otros vendrán heredados de muchos años atrás.
seríamos un tanto injustos al decir que sí le pertenecen exactamente a la época. Porque además debemos de tomar en cuenta algo. Se está hablando de un recetario familiar. Claro. O sea, se construye en el seno de una familia que habita Coahuila. Así es, Entonces, Piedras Negras. exacto, sí, tienen están construyendo su propia herencia culinaria para las siguientes generaciones de la familia. Entonces, recordemos lo que hablamos hace unos minutos, sus propias interpretaciones de las recetas que han venido heredando de generaciones atrás. Claro. Entonces, a modo de conclusión con respecto de la novela, bueno, amén de lo que usted quiera decir, por supuesto, maestro, que yo le agradezco muchísimo, es interpretaciones, reinterpretaciones que vienen del pasado. ¿Qué tan pasado? Pues allí solamente esa familia nos lo podría decir. O claro. Laura Esquivel, si es que ella tuvo un recetario familiar que haya ocupado para nutrir la novela, pues nos lo podría decir Laura Esquivel. Claro, en ese sentido a lo mejor no enfoqué bien mi pregunta, a lo que me refería yo. Digo, por supuesto, es maravillosamente interesante lo que nos ha expuesto usted, pero así como de pronto se cita en la novela y en la película una música que es posterior a la época, ¿hay algún platillo que sepamos de los que están ahí que pues más bien fue posterior? No, ninguno. Ninguno. No. Excelente, excelente. Y esto me trae a la mente la siguiente pregunta, es decir, en la actualidad pues la gente no baila foxtrot. Uh-huh. Los valses, las mazurcas, los intermezzos quedaron en aquella época. La mayoría de los músicos que hacemos música de concierto, se diría con toda propiedad que hacemos arqueología musical, ¿no? Uh-huh. Es decir, tocamos obras del pasado, revivimos constantemente obras del pasado. Muchas veces he dicho, si compositores como Chopin, tal vez, o el mismo Johann Sebastian Bach resucitaran, que sí sería maravilloso, se preguntarían por qué estamos tocando su música. Uh-huh. O sea, ¿dónde están los Bachs y los Chopines de nuestra época? ¿No? ¿Dónde está la música de la actualidad? Mejor que no lo sepan, ¿no? Sí. Pero, insisto, de la misma manera nosotros hacemos arqueología musical, pero en la actualidad nadie baila, por ejemplo, salvo ciertas circunstancias, foxtrot, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, existen las modas gastronómicas. Sé que ha hablado usted ampliamente acerca de eso, pero ¿podríamos hablar de algunos platillos que sí obedezcan a modas gastronómicas? Sí. Sí hay modas gastronómicas. La manteconcha es una moda gastronómica. Por ejemplo, estuvo de moda y ya se diluyó en el tiempo. Ah. Algunas modas gastronómicas, tengo que decirlo, son grotescas. Algunas otras son sublimes. Pero es eso, moda. Y así como la manteconcha, cuando se puso de moda, había filas de horas para poder comprar un par, y hoy no hay fila y es más, creo que ya ni hay producción. No podría decir la frecuencia, o sea, establecer un periodo, pero sí, cada tanto hay una moda que nos puede parar los pelos de punta, que nos puede incluso hasta preocupar vamos a pensar, esa moda gastronómica que surge en nuestro país va a viajar. En el extranjero pensarán que eso comemos diario. Exacto. No. Hay ahorita una moda gastronómica que es de preocuparse. En una bolsa de plástico se mete todo lo que sobró. Enchiladas, tacos, pedazos de sope, carnes, en una bolsa. Y entonces uno va la persona que lo compra con cuchara o tenedor va sacando de esa bolsa todo ese revoltijo terrible. Algo leí al respecto y me llama la atención la cara de nuestro productor. Que no sé si está a punto de vomitar o qué sucede, pero sí algo había leído yo al respecto, que es como la botana de moda. Y sí veía que estaba en una bolsa, yo decía, pero qué cochinada es eso que está ahí adentro, ¿no? Qué curioso. Ahora, de la misma manera en la que existen estas modas gastronómicas,
y es obvio por todo lo que usted ha dicho, podríamos hablar de lo clásico en la cocina, que queda sentado en estos recetarios familiares. Por ejemplo, le comentaba yo a usted que mi mamá, al igual que las madres y las abuelas, eran verdaderos recetarios, no sé, portentos de sabiduría gastronómica. De hecho, usted habrá visto ese meme que salió ahora, sobre todo el Día de la Candelaria, en el que alguien decía: chicos, aprovechen comer tamales porque las nuevas generaciones ya no saben cómo se preparan. Sí. ¿No? Es algo que sea una sabiduría que se va perdiendo. Y recuerdo, si me permite hacer un recuento breve, mi mamá preparaba de todo, desde sopa de lentejas, sopa de zanahoria, sopa de tomate, crema de espinaca, sopa de habas, crema de champiñones, crema de elote, crema de jitomate, ensalada de manzana, zanahoria y nueces, ensalada de atún, salpicón, arroz rojo, arroz blanco, arroz poblano, arroz con leche, paella, caldo tlalpeño, caldo de res, caldo de pollo, bla, bla, bla. Desde eso hasta rajas con crema, peneques, guauzontles, capirotada, agujas norteñas, buñuelos, tamales, bacalao, romeritos, pavo al horno, pozole, alcachofas, lomo al horno, salsa de cacahuate, guacamole, pollo encacahuatado, tacos de pollo, una enorme cantidad de cosas, porque mi padre era un gran comelón, ¿me explico? Y todos los días mi madre iba al mercado, ¿no? A comprar, nada de que utilizaba Nor Suiza, nada de que cosas en latas, iba y compraba en el mercado los productos necesarios para elaborar la comida, ¿no? En ese sentido, podemos hablar de lo clásico, supongo, ¿no? Sí. Pero también, no sé, ¿todavía existen los peneques? Sí, pero cada vez menos personas saben hacerlos. Y Exacto. Encontrar la tortillita Exacto. para poderlos hacer Así es. es todo un triunfo. Le voy a confesar, a mí me encantan hacerlos y comerlos. Sí, ¿cómo no? Pero encontrar la tortillita para poderlos hacer es muy complicado. Por supuesto, hay propuestas. Pues la tortilla de ayer la reciclas hoy, la doblas, la capeas y ya está el peneque. No sabe igual. No sabe igual. Mi mamá me mandaba al mercado de Azcapotzalco. Yo nací en el barrio de los Reyes Ixquixtlán, en Azcapotzalco, al lado de una iglesia que procede del siglo XVI, Capilla de los Reyes, de la cual fui monaguillo. Y mi madre me mandaba al mercado, por ejemplo, a comprar peneques. Uh-huh. Y había lugares donde uno compraba los peneques perfectamente Sí. bien hechos, ¿no? Sí. No tuve la oportunidad de ir a darme una vuelta por esos lugares de mi infancia para ver si todavía encontraba yo los famosos peneques. Pero ¿todavía existe la capirotada? Sí. Sí. Y se supone que la tendríamos que estar comiendo dentro de 2 semanas. Ah, fíjese, Sí. qué interesante. Uh-huh. ¿Todavía existen las agujas norteñas? Ah, no. Bueno, o por lo menos en el centro de la República, no. Qué lástima. Y mi mamá Sí. preparaba unas agujas norteñas así de rechupete. ¿Los guauzontles? Sí, ¿Todavía? sí. Y Sí. más en época de lluvias. Ah, mire, qué interesante. Sí. ¡Wow! Pues nos tenemos que ir a nuestra última transición musical, maestra, Muy para bien. terminar nuestro programa. ¿Le parece bien? Perfecto, sí. Ahí está. Bueno, ahora sí, una vez más la gente debe de estar pensando que se me disparó la razón a la cara oculta de la luna, porque ¿qué tiene que ver ahorita el tercer movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven con lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, déjame platicarle, maestra, que hay una, digamos, tradición no certificada por los estudios académicos, en el sentido de que los ritmos utilizados por Beethoven y también ciertos aspectos melódicos en el tercer movimiento de esta maravillosa sinfonía son de origen prehispánico. Y uno diría, ah, caray, ¿cómo es posible eso? Bueno, usted recordará que a principios del siglo XIX, Alexander von Humboldt hizo un viaje a América, visitó nuestras tierras. A él se debe, si mal no recuerdo, la expresión de la región más transparente del aire, ¿no? Como se Sí. refería a nuestra Ciudad de México. Y él, entre otras cosas, bueno, hizo dibujos,
tomó apuntes de todo tipo de cosas y se llevó una serie de apuntes de ritmos autóctonos. Se dice, solo lo digo así, que Beethoven entró en contacto con ese cuaderno de ritmos y que de ahí procede este ritmo que si uno escucha el tercer movimiento de la séptima sinfonía, uno dice, pues sí, tarira, tarira, ta, ya, ta, 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 ti, ta, 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 ya, ta, ta, ti, ta, ta, ti, ta, ta, ta. Uno dice, tiene todas las características de una danza prehispánica en la medida en la que podamos imaginarlo, ¿no? ¿Por qué quiero citar eso? Porque quiero hacerle una pregunta, ¿no? De la misma manera en la que, por ejemplo, las expresiones culturales y artísticas de nuestro país han influido o pudieran haber influido en artistas europeos, no sé, como por ejemplo me viene a la mente la influencia de la escultura prehispánica en la obra del escultor británico Henry Moore, me explico, sobre todo del famoso Chuck Moll, ¿no? De la misma manera, podríamos hablar de una influencia de la gastronomía de nuestro país en el extranjero, a lo mejor más allá, por supuesto, de, no sé, el chocolate y el chile o sus variantes, ¿me explico? ¿Podríamos hablar de eso? Desconozco la respuesta precisa, pero he de suponer que sí, porque todas las cocinas del mundo interactúan e influyen entre sí. Entonces sería también muy injusto para nuestra gastronomía pensar que no influyó en otras. Okay, y en cualquier momento de nuestra historia, no precisamente ahora, sino también en el pasado. Las cocinas viajan, entonces seguramente tiene una influencia muy marcada más allá de precisamente lo que usted acaba de mencionar, el chocolate, la vainilla. Bueno, por el momento, ¿no? Okay. No me atrevería a mencionar el chile, pues porque no se adopta con facilidad. Claro, muy bien. Pues bien, maestra, hay que recordar que este es el programa de la Dirección de Educación Continua de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y lo que buscamos es promover también la oferta educativa de esta dirección. Usted ha participado ampliamente en esta oferta. Creo que ahorita está coordinando un diplomado sobre historia de la gastronomía en la Ciudad de México. Sí, soy la responsable académica del seminario de titulación diplomado en historia de la alimentación, la cocina y la gastronomía en la Ciudad de México. ¡Wow! Pero sabemos que tenemos también otros cursos como creo que Panadería 1, Panadería 2, por ejemplo, Administración de Alimentos, o sea, lo que ofrece en nuestra Dirección de Educación Continua y la universidad es un abanico muy amplio de posibilidades de relacionarnos con la gastronomía, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues los invitamos a nuestro público a conocer precisamente esta oferta, que entren a la página del claustro y entren a la página de Educación Continua para que conozcan todas estas posibilidades de incrementar sus conocimientos, de incrementar su cultura, de incrementar sus saberes a través de los sabores, ¿no? Sí, quisiera decir algo encantado, maestra, en cuanto por favor. a esta oferta de la gastronomía, y que además es interdisciplinaria. Próximamente empezará también el seminario de titulación diplomado en cultura virreinal, que está conformado por 5 módulos: historia, filosofía, literatura, arte y cultura, y el último, no menos importante, por supuesto, es el de gastronomía. Wow. Entonces, 5 módulos a través de los cuales se estudia nuestra historia en esa etapa tan importante de construcción de nosotros mismos en el tiempo. Ya lo creo, y que me parece que en relación con otras etapas ha estado un poco descuidada, ¿no le parece? Claro que y sí. En ese sentido, una de las grandes ventajas comparativas de nuestra universidad es el énfasis que hace en esa época, por obvias razones, porque fue la época en la que vivió nuestra amadísima, décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Así es, ¿no? Sí. Pues, queridísima maestra, ha sido un verdadero placer hablar con usted. Muchas gracias, igualmente. No me queda más que, una vez más, agradecer su presencia, su sabiduría, su experiencia. Esperemos que no sea la única, esperemos que no sea Espero que no, porque he de decir que me ha hecho usted muy feliz. Ah, qué bueno. Eso me hace a su vez a mí muy feliz, y si esto se convierte en un maravilloso círculo virtuoso. Y pues bueno, queridas amigas, queridos amigos, queremos agradecer una vez más
su atención, su tiempo. Queremos agradecer a nuestro productor, el maestro Santiago, que creo que ya se recuperó de la impresión de esa botana asquerosa que fue mencionada. Queremos agradecer ahora en los controles a nuestro queridísimo Avi. Y los invitamos para nuestra próxima emisión, que si mal no recuerdo será dentro de 15 días. El tema es sorpresa, pero seguramente, créanme, será igual de apasionante que lo que hemos vivido el día de hoy. A nombre de la Universidad del Claustro de Sor Juana, de nuestra queridísima rectora, la maestra Carmen Beatriz López Portillo Romano, a nombre de la Dirección de Educación Continua de nuestra universidad y de su directora general, la maestra María Teresa Atrián Pineda, les doy una vez más las gracias. Mi nombre es Roberto Ruiz Guadalajara. Que tengan un lindo día.